Buenos días. Una consulta. Como siempre hay clase de recuperación, no sé, ¿esta semana con ustedes es semana 6 o semana 7? Semana 6, profesor. Ya, ok, gracias. Se supone que semana 6 en geografía nos toca ver, a ver, déjame ver, a ver, hidrografía, ¿no? En su separata deben tener eso, vertientes hidrográficas, mar peruano y todo lo demás. ¿Sí? Eso es. Ya, ok, gracias. Vamos a arrancar entonces. Voy a dato, por favor. Me estoy habilitando. Listo. Listo el que corresponde con ustedes. Ya. A ver, un ratito. Listo. Nos toca ver aguas. Hidrografía. Ya. Voy a compartir pantalla. Un ratito. Por favor, me indican si ven mi pantalla. Sí se ve, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, hidroagua. Vamos a hablar sobre agua, ¿no? La presencia del agua en nuestro territorio y también lo que tenemos al frente de la costa, el mar peruano, ¿no? Que es parte de nuestro territorio también. Entonces, digamos, la hidrografía es una ciencia, es una técnica, parte de una ciencia que se encarga de describir todas las masas de agua que hay en el continente. O sea, cuando decimos masas de agua, ríos, lagos, lagunas, e inclusive el agua congelada, la nieve, el hielo, los glaciares, ¿no? Que tengamos en nuestro territorio. Además de aguas, masas de agua generadas por el hombre. ¿Cómo es eso? O sea, las presas, por ejemplo, cuando ponen una represa en un lugar determinado, un valle, ahí se acumula el agua y se forma toda una gran masa de agua, ¿no? Y eso ha sido generado por el hombre, porque no es natural. Ahora, de todo el agua que tenemos en el planeta, en todo el planeta, por eso nuestro planeta, cuando los astronautas están en el espacio y lo ven azul, dicen planeta azul, eso quiere decir que hay bastante agua. Pero ¿por qué se habla de escasez de agua? Por lo siguiente, que del 100% de agua que hay en nuestro planeta, del 100% solo 3% es agua continental, o sea, es agua el agua dulce, por decirlo así, ¿no? Que está en los continentes, los ríos, los glaciares, los lagos. Y el 97% restante, que es gran cantidad, son los océanos, agua salada, digamos. ¿Ya? Ahora, de ese 3%, de ese esa pequeña masa de agua continental, agarremos ese 3% y de ese todo, casi 70% son los glaciares y las zonas polares, los casquetes polares, polo sur, polo norte y los glaciares, ¿no? Himalaya, los Andes, las zonas donde hay nieve, ¿no? Hielo. ¿Ya? Entonces, 69%, acá nos indican más preciso. Entonces nos quedaría 31% de ese 3%. El 31%, 30 es agua subterránea, es agua que está debajo de la superficie del terreno. Y solo un 1% de ese 3% es agua corriente, es agua que circula sobre la superficie, es lago, los ríos y el vapor de agua, ¿no? Imagínense.
O sea que es una ínfima cantidad de agua continental, agua superficial o digámoslo de otra manera, agua dulce que hay en el planeta. De ahí que se habla de la escasez del agua, ¿ya? Entonces se habla de la escasez del agua porque estamos viendo, ¿no? Por el calentamiento global, los glaciares poco a poco están desapareciendo. ¿Y qué está sucediendo? Se está derritiendo y esas aguas, ¿a dónde van? Al mar, a aportar al mar, que es agua salada, que tenemos gran cantidad. Y estamos perdiendo agua continental, ¿no? De aquí a unos años se dice, ¿no? Que los geólogos que buscan yacimientos, depósitos de minerales para explotar, van a empezar a buscar, y lo están haciendo ya, por otros motivos, pero va a ser más fuerte, van a empezar a buscar depósitos o yacimientos de agua subterránea para poder subsistir. Así está la situación, ¿ya? Un poco para entender, poca agua continental, ¿cierto? De acuerdo, un ratito. Ahora sí, ¿ya? Entonces, la hidrografía la que se encarga, ahí está, ¿ves? Del 100% de agua, 97% agua salada de los océanos. Y agua dulce lo que está en los continentes. De ese 3%, 69% está en los polos y en las cordilleras. ¿Ya? Y 30% en los mantos freáticos, digamos las aguas subterráneas. Y solo un 1% de este 3%, lagos, ríos y vapor de agua. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Qué es una vertiente hidrográfica? Conjunto de unidades hidrográficas de agua, claro, cuyos ríos drenan a un punto en común o el que desembocan en un mismo mar o lago o laguna o en ocasiones en un mismo lago. O sea, son conjuntos de unidades donde, digamos, masas de agua, corrientes de agua, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, una unidad hidrográfica es un espacio limitado por líneas divisorias de agua. ¿Qué quiere decir? Acá. Y acá este es el río principal, el que es más grueso, y estos son los tributarios, los que van aportando, ¿ya? Todo esto es una unidad hidrográfica, por decirlo, el ejemplo más claro que tenemos nosotros es el río que tenemos al costado en Lima, que es el río Rímac. El río Rímac es una gran unidad hidrográfica que tiene su cuenca, ¿ya? Que son las divisorias de agua. Ahorita vamos a hablar de divisorias de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que solo es una gran corriente de agua el río Rímac? No, porque hay quebradas y hay otros ríos que en las partes altas van aportando y en las partes bajas también. El río Santa Eulalia, por ejemplo, es un tributario del río Rímac, ¿no? Que justo por Chosica, Santa Eulalia, se une al río Rímac y va aportando, y otros ríos más. Y a su vez esos ríos tienen unos ríos más pequeños que van aportando. Es toda una cadena, ¿no? Ahí en esta parte donde dice unidad hidrográfica se nota, ¿no? ¿Y cómo se define? Esto es una cuenca, por ejemplo. Esta es la cuenca del río, digamos, del río Rima. Al costado estará la cuenca del río Lurín. Hacia el norte tenemos la cuenca del río Tillón. ¿Qué quiere decir? Que todas estas aguas que discurren hacia abajo van a discurrir hacia un río principal, que en este caso es el río Rima. Y todas estas aguas discurren para este lado. En cambio, a partir de esta línea divisoria, discurren las aguas hacia el otro lado para la otra cuenca. ¿Cómo es esto de la divisoria? A ver, ¿dónde tengo la pizarra? Pizarra tengo acá. A ver, no me voy a pizarra. Ya, a ver, vamos a ver. Tengo una elevación acá y una depresión y otra elevación. Digamos, comienza a llover, tenemos las nubes,
llueve. Al llover, en este sector, hay un punto, digamos acá también está lloviendo en toda la zona, ¿no? Acá también las nubes, está lloviendo. Entonces al llover, hay un punto y solo uno, lo que estamos viendo ahorita, acá, un solo punto, donde parte del agua se viene para acá, por esta ladera de los cerros, ¿ya? Y la otra parte del agua se va al otro lado. Lo mismo ocurre en el otro sector, ¿no? Tengo este punto que me divide, donde parte del agua discurre por esta ladera de este cerro y parte del agua hacia el otro lado, hacia la otra ladera. ¿Ya? Pero los cerros, pues no es que sea solo lo que estamos viendo ahí un perfil nada más, es una cadena de cerros, ¿no? Oh, ahí sí, ¿no? Igualito acá también, ¿no? Una cadena de cerros que se funda por acá y así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una cantidad de puntos acá, infinito número de puntos, y al final lo voy a unir en una sola línea, estos puntos. Acá también será lo mismo, una sola línea, donde todo el agua se va para este lado y todo para el otro lado. Esa línea le conoce como línea divisoria de aguas. Ahí está. Entonces, ahora, acá pasa lo siguiente. Estas aguas que llegan hacia abajo y estas que llegan hacia abajo, igualito va a suceder lo mismo. ¿Qué va a suceder? Se van a juntar un punto, acá, en otro punto, y al final vamos a tener otra línea que va a estar acá, que es la que recibe el agua de esta ladera y de esta ladera. A esta línea se le conoce como línea de recogida de aguas. Aguas. También se le conoce como talvej, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Talvej es lo mismo. Entonces tenemos la línea divisoria y la línea recogida. Quiere decir que hacia el otro lado va a haber una línea recogida hacia el otro lado. Y toda esta zona limitada por estas dos líneas divisorias de aguas vendría a ser la unidad hidrográfica o la cuenca, en este caso de esta línea recogida de agua. En este caso sería el río Rímac, digamos, la cuenca del río Rímac. En cambio, estas aguas van hacia la otra cuenca, la cuenca del río Chillón, la cuenca del río Lurín. Entonces ya se limita todo un área donde todo el aporte de las aguas y todo lo que suceda dentro de esa área está relacionado directamente con el curso del río, en este caso del río Rímac. ¿Ya? Línea divisoria de agua. Sigamos. Ay, ya le hice mal. Ya. ¿Qué más? Partes de un río. El río tiene tres partes principales: el curso bajo, curso medio y curso alto. Curso alto quiere decir de donde viene el río, donde nace el río, ¿ya? Donde la pendiente del río es más fuerte. Y curso medio, la parte media, lo que llaman el canal de desagüe, y curso bajo, donde el río ya comienza a divagar y está cerca a donde va a llegar el río, ya sea el lago o el mar. Nuestro ejemplo, el río Rima. Nosotros nos encontramos en el curso bajo, porque el río Rima desemboca ahorita en Ventanilla. Hace buenos años, miles de años, el río Rima desembocaba entre Barranco y Miraflores, por la bajada de Armendáriz. Ahí desembocaba el río Rima. Ha ido migrando su desembocadura hacia el norte, hacia Ventanilla. Nosotros, todo Lima está sentado en el curso bajo del río Rima. Y digamos que a partir de Itarte, Ñaña, Chaclacayo, hasta Chosica, por ahí, sería el curso medio. Y el curso alto del río, si yo sigo avanzando por la carretera central, yéndome a la sierra, a La Oroya,
porque se llega a Logroño con la carretera central, ya después de Chosica, Santa Eulalia, ya sigue pues Patucana, San Mateo, Río Blanco, ahí el río es más encañonado, más apretado y la pendiente más fuerte, el río es más torrentoso, el río Rímac. Ahí estamos en su curso alto. Quiere decir, viendo la imagen esta, el río Rímac nace por acá, donde estaría Ticlio, más o menos por Ticlio, ahí es donde nace el río Rímac. Y desciende y acá estaría Río Blanco, Chicla y todo lo, Cazapalca y todo lo demás, San Mateo, Matucana, y ya por acá ya estaríamos por Chosica, Chaclacayo, Huaycán, Vitarte y por acá, hasta por acá más o menos, y ahí más abajo, ya Lima Metropolitana y todo, ¿no? Bajo. Si observamos, aquí la pendiente del terreno es mucho más abrupto y aquí es más suave, porque ya está llegando, aquí la cota pues 4.700, 5.000 metros sobre el nivel del mar, aquí la cota en el Callao, cero. O sea, de casi 5.000 o hasta más, desciende en vertical hasta 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces quiere decir, en esta parte, si observan, si yo lo veo como una curva, la curva es más parada acá, tiene una pendiente más fuerte. El río tiene mayor capacidad de erosión, erosiona más, no deposita material. Porque tengan presente que el río transporta rocas, sedimentos, arenas, arcillas. Pero en esta parte el río erosiona, desgasta más y no deposita. Acá terminó medio, pero acá, por lo mismo que hay una pendiente fuerte, el río divaga, ya no erosiona, ya perdió esa capacidad de erosión porque ya no hay pendiente. Y más bien todo el material que estaba transportando lo comienza a dejar, comienza a depositar. Entonces, ¿dónde va a haber mayor erosión? En el curso alto. ¿Dónde va a haber menor erosión? En el curso bajo. ¿Dónde va a haber menor depositación de sedimentos? En el curso alto. ¿Dónde va a haber mayor depositación de sedimentos, de partículas que transporta el río? En el curso bajo. ¿Por qué? Porque la pendiente del terreno es más suave y el río pierde esa capacidad de desgastar y todo el material que estaba transportando lo va dejando. Y es ahí que cuando llega al mar, deposita todo el material y se forma pues un abanico, un cono de eyección, le llaman. Acá también el delta, se forma el delta, que es en forma de abanico, en forma de cono, todo el material que ha ido transportando, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Su naciente y su desembocadura. Por ejemplo, algo que hay que tener presente. Nosotros, si estamos acá en Lima, nos vamos por la carretera central a Chosica. Estamos yendo aguas arriba, por si acaso, porque no estamos yendo hacia donde nace el río Rima, aguas arriba, de donde viene el río, el río. En cambio, si yo estoy en el centro de Lima y me voy para el Callao siguiendo al río, estoy yendo aguas abajo, porque me estoy yendo hacia donde desemboca el río, ¿ya? Tener presente, aguas arriba contra la corriente, o yendo a las nacientes del río, de donde viene el río, y aguas abajo, me voy a favor de la corriente del río, siguiendo la corriente del río, y me estoy yendo ¿hacia dónde? Hacia donde desemboca el río. Entonces, si me dicen, vamos aguas arriba, ya tengo que entender que tengo que ir contra la corriente. Vamos aguas abajo, a favor de la corriente del río. Otro detalle, márgenes. Margen izquierda, margen derecha del río. ¿Cómo es eso? Estoy en un río, estoy a un lado o estoy al otro lado. Entonces hay que saber orientarse. Para saber si es margen izquierdo o margen derecha, yo tengo que pararme mirando aguas abajo, o sea, hacia donde va el río. Y ahí digo, donde está mi mano derecha, esa es la margen derecha. Donde está mi mano izquierda o mi brazo izquierdo, esa es la margen izquierda del río. La mayoría conoce, claro, están llevando clase virtual, pero conocen la Universidad de San Marcos, donde está ubicada, ahí en la Colonial y todo. La PRE, por ejemplo, está ubicada en la margen izquierda del río Rima. Es eso. El aeropuerto está ubicado en la margen derecha del río Rima.
Es importante tener esos aspectos. Bueno, entonces, estas grandes unidades, esta vertiente que tiene unidades, vamos a tener tres vertientes en nuestro país. Son tres, ahí está. La del Amazonas, la del Pacífico y la del Titicaca. Y dentro de eso van a ver las unidades hidrográficas, cuencas. Cuando a mí me dice, por ejemplo, ahí la vertiente del Amazonas tiene 84 cuencas. ¿Qué quiere decir? Esta área tiene 84 de estas áreas de unidad hidrográfica que estamos mostrando acá, esta de acá, quiere decir relacionado a un río principal. Tiene 84, es el de mayor cantidad. La del Pacífico tiene 62, o sea, toda la costa. Hay 62 ríos principales y cada uno forma una cuenca. Y dentro de la cuenca va a haber ríos menores, ¿no? Porque va a haber ríos principales y ríos menores. Y la más pequeña, la del Titicaca. Son tres vertientes. El Amazonas, donde todas sus aguas van a desembocar, ¿en qué océano? ¿Pacífico o Atlántico? Pregunta de examen, puede ser. Si a mí me hablan, ¿a dónde? ¿Y el Atlántico? Claro, claro, todas sus aguas van al Amazonas, que es el río principal, y se va al Atlántico. En cambio, en la vertiente del Pacífico, todos los ríos costeños, ¿dónde desembocan? Al Océano Pacífico. Y la vertiente del Titicaca, que solo son 13 cuencas, todos estos ríos, ¿a dónde desembocan? Al lago Titicaca, ¿ya? Entonces tenemos tres vertientes. Ahí nos están poniendo el volumen promedio de agua, ¿no? Y entonces nuestro país tiene, comparado con otros países, tiene una mayor cantidad de agua, ¿no? Acá la idea es darles algunos alcances de la información que ustedes ya tienen, ¿no? Ustedes lo leen y todo, pero vamos a aclarar algunos aspectos y darle los alcances, ¿no? Bueno, vamos con la del Pacífico, que está en la costa, 64 unidades. Origen, ¿de dónde vienen todos los... Algo bien, y si miran el mapa se van a dar cuenta que todos los ríos que llegan a la costa, porque miren, si yo acá, este, a ver, vamos a hacer algo. A ver, un ratito. Es algo que quiero que tengan presente. Para ir un poco dándole un mayor alcance de la información que ya se les está brindando en los separados y todo. A ver, déjenme ver si es posible. Un ratito. A ver, no, quería hacer algo. Ah, ya, está. Está. No sale. Quiero que salga el escritorio. Ratito. No. Bueno, vamos a hacerlo ahí nomás. Lo que les quiero indicar es lo siguiente, que si ustedes observan la costa, estoy siguiendo la costa, tiene una orientación noroeste-sureste, que es la orientación de los Andes. En nuestro país, los Andes tienen, cuando me dicen orientación andina, noroeste-sureste. La costa también la tiene. ¿Ya? Y todos los ríos que vienen así, en esta dirección, opuesto, del noreste al suroeste. O sea, llegan de una manera perpendicular a la costa, ¿ya? Esa es una característica. Los ríos costeños son de corto recorrido, porque ¿de dónde vienen? Vienen del lado o la vertiente occidental de la cordillera occidental de los Andes. Acuérdense, ¿no? Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, la cordillera occidental y la cordillera oriental y en cierto sector la cordillera central. Nosotros, la costa está ubicado en el lado occidental de la cordillera occidental, o también se menciona la vertiente occidental de la cordillera occidental. Ahí está ubicada la costa. Y los ríos, o el río Rima, lo que estoy mencionando, ¿de dónde vienen? Justamente
de la cordillera occidental, no de la oriental. Pues la oriental los ríos se van hacia el Amazonas. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir. Su origen, glacio nibio pluvial. ¿Qué quiere decir? Que viene de la glaciación, de la nieve y de las lluvias. O sea, esas aguas que vienen de los ríos costeños, del Rima, por ejemplo, es por deshielo, ¿no? Por deshielo y por lluvias en las partes altas. Eh, la cuenca es exorreica. ¿Qué quiere decir exorreica? Que llega a un océano. ¿Ya? Claro, todas estas aguas llegan al océano, exorreica. Y algunos son arreicas, algunas cuencas, o sea, algunos de los ríos. ¿Qué quiere decir arreico? Que el río está avanzando, sigue su curso y en un momento determinado desaparece. No llega a la cuenca, desaparece. Uno dice, ¿qué? Se esfumó. Puede ser por evaporación, pero mayormente es porque justo en su curso ha encontrado en un sector determinado alguna fractura, algo así, y por ahí se ha metido el agua y se ha ido por debajo de la superficie, a las aguas subterráneas, por decirlo así. Un ejemplo, un río arreico es el río I, que no llega a la costa, no llega al océano. Recorre parte de Ica todo y cuando ya se mete a Ocucaje, por esa parte que es desierto, ahí nomás queda, desaparece, porque lo que sucede es que sus aguas ingresan por debajo de la superficie y se van a las aguas subterráneas y parte de sus aguas se evaporan también. El cauce es rocoso. ¿Qué quiere decir? El cauce es la parte interna cubierta de agua de un río, ¿no? El cauce del río. Toda esa parte interna es roca. ¿Ya? El recorrido es corto. Ahí está. Recorrido corto, pues comparado con los ríos amazónicos, son cortos sus recorridos. O sea, andino, costeño, ¿por qué? Porque viene de los Andes, de la cordillera de los Andes, hacia la costa, el recorrido. ¿Qué más? Régimen irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que no mantiene un mismo caudal. O sea que la masa de agua que se aporta no es constante, varía. El río Rímac ahorita ya empezó a aumentar su caudal. ¿Por qué? Porque en las partes altas ya está lloviendo. Entonces, en enero, febrero, va a aumentar cantidad. ¿Por qué? Porque ya en la sierra está lloviendo en gran cantidad. Pero ya de nuevo en abril, mayo, no, en junio, julio, ya baja su caudal, casi se seca. ¿Por qué? Porque en las partes altas ya no llueve. Por eso régimen irregular. Tiene momentos de alto caudal, tiene un momento de estiaje, que es de mínimo caudal. El término estiaje me indica caudal mínimo. ¿Ya? Caudal poco, son ríos torrentosos, porque como tienen pendiente en ciertos sectores fuertes, se mueven rápidamente, ¿no? Son torrentosos. Algunos ríos, viniendo desde el norte, vamos del norte hacia el sur, el río Sarumía, Tumbes, y el río Tumbes en Tumbes también, ¿no? El río Sarumía desemboca en Boca Capones. En Boca de Capones es importante porque es una frontera natural entre Perú y Ecuador, ¿ya? Y ahí está mencionando la Bocatoma de La Palma, que es una construcción hecha por el hombre para beneficio, ¿no? O sea, para utilizar esta agua para regadío y otros fines, ¿no? Río Tumbes, bueno, es el único río navegable de la costa. Eso tenga presente. El único río que se navega en la costa es el río Tumbes, ¿ya? Bueno, ahí hay un proyecto binacional, o sea, entre Ecuador y Perú, que es el túnel, perdón, el puente Puyango-Tumbes. El río Chira ya es en Piura, ¿ya? Es el de mayor caudal en la costa, es un río grande. Ahí está la represa de Poechos y Reservorio Sandón. Reservorio para reservar agua y la represa para también reservar, acumular agua y generar electricidad. Seguimos bajando y estamos con el río Chancay. Por si acaso no es el río Chancay que está en Lima, es la que está en Lambayeque. Hay un río Chancay. Ahí está un gran reservorio, el de Tinajones. ¿Ya? Lo que sucede, porque hay bastantes reservorios y represas en la zona norte, porque
y gran parte de la costa, porque entre río y río, ¿qué tenemos? Zonas áridas. No es como en la sierra, entre río y río todo es verde. Hay vegetación y todo, y más en la selva, pero en la costa no es así. Mayormente la mayor cantidad de vegetación y por lo tanto mayores especies de vida, porque uno busca el agua para vivir, nosotros mismos también, este, lo tenemos al lado de los ríos. Nuestros antiguos peruanos se ubicaron justamente, la ubicación de sus grandes ciudadelas estaba en función a los ríos, porque ahí está la vida, digamos, ¿no? Y las zonas áridas, no tanto. Entonces, ¿qué pasa? Pero son espacios muy grandes. Entonces, al generar estos reservorios, estas represas, hay proyectos muy grandes, el de Olmos, Alto Piura, donde se han generado tremendas represas, ¿es para qué? Para agarrar, tener el agua acumulada, traída de otro lado, y estas aguas poder derivarlas en estas zonas áridas y poder sembrar, aprovechar esos espacios. Y eso es lo que está sucediendo. Tenemos ya eso, Chancayes, Lambayeque, Jetepeque, ya hemos entrado a La Libertad, estamos bajando de norte a sur. Jetepeque es el reservorio Gallito Ciego, que es uno de los más grandes. Está ubicado, Jetepeque es en La Libertad, más o menos al norte de La Libertad, por la zona de Pacasmayo, por ahí desemboca. Y ahí es uno de los ríos más importantes de La Libertad, es una zona arrocera, porque como hay bastante agua y el arroz necesita bastante agua, entonces es bastante importante. Y justo ahí está ubicado un poblado que se llama, ahí en ese reservorio Gallito Ciego, en la parte de atrás, ahí hay un poblado que se llama Tembladera. Tembladera. ¿Y por qué Tembladera? Porque realmente tiembla todo el tiempo. Yo todas las veces que he ido a esa zona a trabajar, siempre hay temblores, pero no son temblores de sismos naturales, sino sismos inducidos. ¿Cómo es eso? Como ahí hay una represa y hay una gran masa de agua, es grande esta gran masa de agua es un volumen grande, ejerce una presión contra las rocas donde está almacenado, ¿no? Y en todo este sector, ¿no? Este sector ejerce presión, tanto abajo y a los costados. Y esa presión que ejerce a la roca que está en ciertos sectores fracturada, se remueve, se reacomoda. Y ese proceso de reacomodarse provoca estos movimientos constantes en la zona de tembladera. Después tenemos el río Santa, que es el que que cruza todo Ancash por el Callejón de Huaylas y desemboca pues en Santa, que está al norte de Chimbote. ¿Ve? Ahí siempre van a ver todos estos proyectos, ¿no? Chavimochic, Chinecas. El río Rímac, el más conocido, principal afluente es el río Blanco y el río Santa Eulalia, ¿ya? Y también se trae agua de Mar Capomacocha, que está en la parte alta de Santa Eulalia. Y hay varias represas, el de Yuracmayo, Huinco, Guampaní, Pablo Bonner, Moyopampa. Hay varias represas justamente para utilizar esa agua y generar electricidad en toda esa zona. El río Ica, ¿ya? Río sí es arreico, ¿ya? Ténganlo presente, ¿ya? Se origina en la meseta de Castro Virreina, en las partes altas pues, de Huancavelica. Ya más al sur de Ica entramos a Arequipa, tenemos el río Coña, que en su parte alta el río Coña es el que forma el cañón de Cotahuasi, uno de los más profundos del mundo, ¿ya? El cañón de Cotahuasi. El cañón de Cotahuasi es el río Coña en la costa. Ahí tenemos el río Majes, también en Arequipa. El río Majes, en sus partes altas, es el que forma el cañón de Colca, el otro más profundo del mundo. ¿Ah? Tenga presente, entonces, cañón de Cotahuasi, cañón del Colca en Arequipa, cañón de Cotahuasi en la costa es el río Ocoña. Cañón del Colca, en la costa, es el río Majes. Y ahí tenemos el río Chili, también en Arequipa. Es el río que pasa por en medio de la capital de Arequipa, ¿ya? Ya en la costa se le llama río Vítor. Y ahí tenemos el río Tambo. Seguimos todavía en Arequipa, ¿ya?
pero parte de eso ya agarra, está entre Arequipa y Moquegua, ¿ya? Pero está en Arequipa. Que últimamente hubo problemas que ya va a haber, porque ya empezó la construcción del proyecto Tía María, de una gran mina, y la gente se rebeló diciendo que iba a afectar a los sembríos, porque es un valle muy bonito, es tremendo. Pero para nada, ya se hizo los estudios y no es que va a afectar ese sector para nada, porque Tía María está en la parte desértica de Arequipa, en el río Tamo. Después tenemos el río Caplina, que es en Tacna, ¿ya? Es un río que tiene poca agua, en las partes altas mayormente. Y listo, vertiente hidrográfica de la costa. Vamos con la del Amazonas, ¿ya? Ahí está, glacio, nivio, pluvial, lacustre, ya sabemos, por hielo, nieve, lluvia y lagos. Lagos de la parte andina que vierten sus aguas y van saliendo. ¿De dónde nace? Desde el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Cuenca exorreica. ¿Hacia dónde van las aguas? Al Atlántico. Su cauce es rocoso en la zona de cordillera, pero es arenoso en la zona de la selva, porque ahí ya no hay roca. Es un recorrido largo, viene de los Andes y se va al Amazonas, recorrido andino amazónico. Régimen regular, porque constantemente tiene agua, no se seca, digamos. Caudal abundante. Es torrentoso en su parte superior y es navegable, o sea, se puede navegar en su curso medio e inferior. ¿Ah? Unidades, ahí están indicadas las principales, ¿no? El- representa la mayor cantidad de agua de nuestro país, es la zona donde hay la mayor cantidad de agua, ¿ya? Y dentro de eso tenemos la intercuenca del Amazonas, que considera a los ríos Napay, Napo, Putumayo, que es en la frontera natural entre Colombia y Perú, y Yavarí. Pues tenemos el río Ucayali, más al sur, que viene de las cuencas de la Purímac, Mantaro, Tambo, Urubamba. O sea, esos ríos de la sierra aportan para ese río Ucayali. Digamos, son los tributarios, los que aportan para que se forme el río Ucayali. El río Yurúa es uno solo, el río Yurúa, que está en la frontera con Brasil. Para Madre de Dios tenemos los ríos importantes, es el Manu, el Inambari, que está entre Puno y Madre de Dios, es donde está el Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Tenemos el río Tambopata y el río Jip, que está en la parte más extrema sureste de Madre de Dios yéndose a Bolivia. Después el Marañón, la cuenca del Marañón, ¿qué ríos están implicados? El Morona, Pastaza, Tigre y Santiago, y uno principal, el Guayaga, que aporta bastante. Y tenemos el río Purús también, que es en la parte de la frontera, en estas zonas. Purús, Yurúa, está, ¿ya? Esta es la del Marañón, esta es la de Ucayali, la más extensa, y esta es la que recibe tanto el Marañón como el Ucayali, la del Amazonas, ¿ya? Es así. Y este acá es el de Madre de Dios. ¿De dónde nace el Amazonas? En la quebrada Pacheta que queda en Arequipa, en el Nevado Quehuisha, cordillera de Chila, ¿ya? Cayoma, provincia de Cayoma, región Arequipa, provincia de Cayoma, cordillera de Chila, la quebrada Apacheta. De ahí nace el río Amazonas. Y en el transcurso de que van haciendo, no se llama Amazonas de ahí, va agarrando los nombres, digamos, los territorios que va circulando hasta que se junta el Marañón con el Ucayali y ahí recién toma la denominación de Amazonas, ¿no? Y algunos ríos importantes que aportan, por ejemplo, el Apurímac con el Mantaro forma el río N. El N con el río Perené, el río Tambo. El río Tambo con el río Urubamba forma el Ucayali. Y el Ucayali con el Marañón forma el Amazonas. Miren la cadena, quiere decir que los ríos más pequeños serían el Apurímac y Mantaro, que te forma el N.
el N se forma con el Perené, que viene de otros ríos que se han juntado, forma el Tambo. Y el Tambo, que es en Arequipa, se junta con el Urubamba, que viene es de Cusco, que viene de otros ríos que se han unido y forman el Ucayali. Y el Ucayali, juntándose con el Marañón, va a crear el Amazonas. Es una cadena, pues, ¿no? Vamos ahora con la vertiente Profesor, hidrográfica una de... pregunta. Sí, dígame, dígame. En la diapositiva de atrás, en la anterior, Sí, la ¿esa? anterior. No, 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 la anterior. ¿Esa? Ajá. Los que están resaltados son como los ríos madre de donde nacen los demás, tipo el río madre de Dios hace que exista el Manu, el Inambari. No lo entiendo muy bien. No, a ver, a ver. Eh, el río Madre de Dios es un río principal y los otros ríos forman parte de todo eso. O sea, acuérdense, por ejemplo, vamos con un ejemplo bien rápido. Acá, río Cayali, ya, miren, y lo mismo lo vamos a aplicar a Madre de Dios. Río Cayali, esta zona verde, ¿ya? El río Cayali, acá estos ríos que me ha puesto, Apurímac es en Apurímac, Mantaro es en Huancayo, Junín, Tambo es en Arequipa y Urubamba es Cusco. Entonces quiere decir que el Urubamba está por acá, el Tambo está por acá, el Mantaro, la Purima está por acá y el Tambo está por acá. Estos son ríos de menor jerarquía, pero que sus aguas, juntándose, van a formar el río Cayali. Entonces, el río Madre de Dios, que es un río principal, se forma a partir de la interacción o digamos de la conjunción de estos ríos que tienes ahí a la mano. No sé si me he dejado entender. Son ríos de Sí, menor jerarquía, pero son los que aportan para formar el gran río. ¿Estamos? sí, gracias. Ya, ok. Bueno, vertiente hidrográfica del Titicaca, glacial pluvial, o sea, viene de la desglaciación y lluvias. Son dos cordilleras, acá están las dos cordilleras que limitan a la cuenca. Uno es la cordillera occidental de los Andes, que es la cordillera volcánica, donde están los volcanes, y la otra hacia el este, la cordillera de Carabaya. Entonces, esto forma ¿no? Se encierra, digamos. Y todos estos ríos van a discurrir ¿hacia dónde? Hacia su cuenca. ¿Cuál va a ser la cuenca? En este caso no es el océano, sino el lago Titicaca. Por eso esta es una cuenca endorreica, porque no sale de los océanos, está dentro del continente. O sea, sus aguas llegan a una gran masa de agua que está dentro del continente. ¿Ya? Su cauce es rocoso, ¿ya? Tanto el de Titicaca como el de Pacífico, el cauce es rocoso. El que es rocoso y a la vez arenoso es el del Amazonas, ¿ya? Recorrido corto, no es largo como lo del Amazonas. Andino, porque es los Andes, todo es en los Andes. Régimen irregular, o sea, quiere decir que hay temporadas de sequía o de poca agua en alguno de estos ríos. Caudal es de bajo caudal, porque mayormente toda esa zona, a excepción de las cordilleras que hay pendiente fuerte, todo eso es una gran pampa, es una gran meseta. Entonces, ¿qué quiere decir? La pendiente es suave, entonces el río, su caudal disminuye fuertemente, ¿ya? Torrentoso en la pendiente, ¿ves? Correntías en un pendiente, torrentoso en la zona de los cerros, pero ya en la zona de meseta ya no tanto. Esas son sus características. Y ahí están los ríos, digamos, principales, el Rami, Joata, Ilave, Huancané, Suches y Desaguadero. El Rami nace en el Ananea, ¿ya? Eh, y ahí tenemos el Coata, que es el que provee el agua a Juliaca. Tenga presente que en Puno, las dos ciudades más grandes e importantes es la capital Puno, pero también Juliaca, que es la zona comercial. De ahí le sigue el río Ilave, que es una cuenca relativamente grande, pero de poca lluvia. El Huancané es el que desemboca en la parte, acá, en la parte norte, digamos, del río Titicaca, acá. Hasta el Huancané. Este es el Ramis,
El Coata está acá, que pasa por Juliaca, es el Rami, el Huancané. Luego tenemos el río Suches, ¿ya? Que parte de este río sirve como frontera natural, pero no me ayuda, sirve como frontera natural entre Perú y Bolivia, ¿ya? Que nace de la laguna Suches. En cierto sector, no todo el sector, ¿ya? Desemboca en el lago Titicaca, pero en el sector boliviano. Y tenemos el río Desaguadero. Ahora, todos estos ríos que estamos mencionando, el Ilave, que está acá al sur, Coata y el Ramis y todo lo demás, todos estos ríos son afluentes y llegan hacia el lago Titicaca. El único de estos ríos que es efluente es el Desaguadero. Quiere decir que este río Desaguadero, nace del lago, o sea, sale del lago, no aporta al lago, de aquí sale, de ahí el nombre inclusive, ¿no? Desaguadero, ¿ya? Que también en cierto sector sirve como frontera natural entre Perú y Bolivia. Eso es, en gran parte, creo que sí. Río Desaguadero. Cuenca endorreica, ¿ya? Entonces, hemos visto las tres este, vertientes, vertiente endorreica, pues, ¿no? La de Titicaca y las otras dos son exorreicas. La de la costa vierte sus aguas al Pacífico, la del Amazonas al Atlántico y la endorreica al lago Titicaca. Y hablemos de la otra gran masa de agua que tenemos al frente de la costa, que es nuestro mar peruano, ¿no? Ahí tienen su área aproximada, 626.240 kilómetros cuadrados, un ancho de 200 millas, 370 kilómetros aproximadamente. O sea, de la costa en línea recta hasta acá, 200 millas, ¿no? Se respeta 200 millas. Todo esto es territorio peruano también. Eh, Acá, en esta parte está Boca de Capones, ¿ya? Digamos, el límite. Y el otro límite es esta parte de acá, que viene a ser la zona de la Concordia, en línea recta, porque de aquí para abajo viene a ser Chile. Eso ya se modificó a raíz de una controversia que hubo entre Perú y Chile respecto a la frontera marítima y que ya lo tuvo que definir la Corte de la Haya. Eso se ve en Cívica, se va a tocar ese tema. Bueno, la temperatura, si se dan cuenta, en el norte 20 a 22, centro 17 a 19 y al sur 13 a 14. ¿Qué quiere decir? Mientras más me voy al sur, la temperatura es mucho menor. O sea, si sigo bajando el Océano Pacífico, llego a Chile y me voy al sur de Chile, donde está la Patagonia, la temperatura del mar, del océano, es mucho más frío. Claro, estamos llegando ya al polo, casi, bueno, al polo sur. Coloración azul plomizo y en el norte y verdoso en el sur, centro y sur. ¿Por qué? Por la mayor cantidad de plancton. Salinidad 32.2 a 35.6 unidades prácticas de salinidad, o sea, el contenido de sal de las aguas. Es una unidad de medida, ¿no? Del contenido de sal. Dentro del mar tenemos movimiento de masas de agua. Tenemos la principal, que es la corriente Humboldt, también llamada la corriente peruana, que viene de suroeste a noroeste, sureste a noroeste, ¿sí? Pero esta corriente peruana tiene dos corrientes, o sea, simultáneamente hay dos que se están moviendo en el mismo sentido, ¿ya? Uno más someramente, o sea, el nivel del agua hacia abajo y el otro más abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Ahí lo tenemos. La corriente costera peruana, que está representado en celeste, que viene de, como decía, de sureste a noroeste, y que va desde la superficie, o sea, del nivel del agua hacia abajo hasta 200 metros de profundidad, ¿ya? Y es más intenso entre abril y septiembre, en temporada de otoño-invierno, ¿ya?
Y la otra corriente es la corriente oceánica peruana, que es igualito, sigue la misma dirección, noreste, suroeste, perdón, sureste a noroeste, ¿ya? Pero es de los 200 hasta los 700, o sea, más abajo. Está debajo de la corriente costera peruana, ¿ya? Y ya específicamente en invierno se une con la otra corriente, se une, forman un solo flujo, es lo que nos está indicando. O sea que quiere decir entre abril y junio, abril, mayo, junio, esos 3 meses, está separado ambas corrientes y se llegan a hacer una sola masa en la temporada de invierno. O sea, en otoño, separados, en invierno. La otra corriente que influye en nuestro territorio, y porque estas corrientes influyen en las aguas del mar, pero también van a influir en la costa, es la corriente del Niño, que es una corriente que viene de norte a sur, pero solo llega hasta más o menos Piura, y ahí hace un quiebre y dobla, digamos. Es por eso que en el sector norte, de Piura hacia arriba, o sea, hacia el norte, hacia Tumbes, es una zona caliente, zona de lluvias, todo, pero de temperatura fuerte, porque tiene influencia de esta corriente, porque es una corriente de aguas cálidas, ¿ya? Entonces, es una corriente de aguas cálidas y que le da ciertas características y condiciones a ese lugar, y es por eso que hay ciertas especies de aguas cálidas que viven ahí, más no lo tenemos en nuestra costa, ¿no? Por ejemplo, las conchas negras, que es un plato que a muchos les gusta y cuesta bastante. ¿Por qué? Porque las traen de Tumbes, porque solo crecen en eso, o sea, se aparecen, viven en esas condiciones de aguas calientes. En cambio, no podrían vivir en las condiciones que tenemos al frente en el Callao o al sur, porque las aguas son frías. También tenemos otro tipo de especies acondicionadas, ¿ya? Bueno, de ahí tenemos el fenómeno de afloramiento. ¿Qué quiere decir? Donde las aguas frías que tenemos van a, ¿no? Suben a la superficie. Estas corrientes, tenga presente, yo tengo el mar peruano, tengo mis dos corrientes, una hasta los 200 y de los 200 hasta los 700. Estas son mucho más frías, estas son frías de hecho, pero estas son mucho más frías. ¿Y qué va a pasar? El fenómeno de afloramiento quiere decir que estas aguas ascienden cuando se juntan y llega a ascender, inclusive llega a aparecer en la superficie, en las aguas, bien frías, ¿ya? ¿Y quiénes provocan este movimiento de que ascienda? Los vientos alisios. Acuérdense que los vientos alisios, estos que vienen del sur-este, ¿no? Estos vientos y que chocan con la cordillera de los Andes, pero afecta a la zona de la costa. Estos vientos empujan a las aguas y forman, digamos, los oleajes y estas aguas que están a cierta profundidad comienzan a aparecer en la superficie. Ese sería el fenómeno de afloramiento. Se produce un área, una longitud o área de 1500 metros de largo con un ancho de 60. ¿Ya? Principales zonas donde se produce este fenómeno, bahías, zonas, las bahías, ¿no? Zonas internas, Paita, Pimentel, Salaberry. Ahí estamos hablando Paita, bueno, Piura, Pimentel, Salaberry, Lambayeque, Guarmey, Ancash, Supe, en Lima, al norte de Lima. También lo tenemos frente a Pisco, eso es en Ica, San Juan, San Juan de Marcona, que sigue siendo Ica, Nazca, y Mollendo en Arequipa. ¿Ya? Bueno, los glaciares. Eso son las otras masas de agua continentales que tenemos. Para nosotros los tenemos en las partes altas, pues, ¿no? Por encima de los 5000 metros sobre el nivel del mar ya hay hielo, granizada, nieve. ¿Ya? Promedio de espesor 14-22. Es, almacena
almacenamiento de agua en estado sólido, ¿no? Y está ubicada en las zonas nevadas, en las zonas, pues, altoandinas, en la zona de cordillera, por encima de Puna, entre Puna y cordillera, ¿no? ¿Cuántos glaciares? 3044, 56,15 kilómetros cúbicos de hielo, que estas, al deshielarse, van formando las escorrentías pequeñas que se van juntando entre ellas y van formando quebraditas, y esas quebraditas se juntan con otras, riachuelo con otros riachuelos, ya te forma un río pequeño con otro río pequeño, ya te forma un río más grande con otro río más grande, y ya tenemos los tremendos ríos. Esa es la cadena. Y en el transcurso hay aportes de lluvias y todo, ¿no? De ahí la preocupación del retroceso glaciar, que el calentamiento global está provocando un rápido deshielo, que todas estas aguas rápidamente se vayan al océano, que forman parte del agua salada. Estamos perdiendo esa agua, ¿no? Las cordilleras más grandes que tenemos es la Cordillera Blanca en Ancash, la de Vilcanota en Cusco, la de Ampato, que está entre Cusco y Arequipa, ¿ya? Pero la más grande es la Cordillera Blanca, ¿no? Es una de las cordilleras de hielo y nieve tropical. O sea, a pesar de estar en una zona tropical, tengamos eso, ¿no? Específicamente en la Cordillera Blanca. Por eso digo la preocupación de los deshielos, ¿sí? Bueno, ahí en el mapa han colocado algunos de los picos más importantes, ¿no? Eh, en Ancash. Ah, lo que están poniendo ahí es un estimado, ¿no? De aquí a qué época o a qué año ya no va a haber hielo en esos nevados, digamos, ¿no? En esa zona. En el 2039, Huallanca, que es la zona de la Cordillera Blanca, imagínense, estamos cerca. La Viuda, 2024, o sea, ya, sí, lo que sucede realmente, por ejemplo, un ejemplo bien claro que uno lo puede palpar o lo han palpado alguno, lo puede uno sentir rápidamente es en la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca siempre es un destino turístico, que vienen turistas, escaladores, todo de todas partes del mundo. Es una de las cordilleras más hermosas a nivel mundial, y la de Whitewash, que está al sur. Y también para nosotros, ¿no? O sea, y por ejemplo, los viajes de promociones que se van al Callejón de Huaylas para ver los nevados, ir a la laguna de Yanganuco. Pero uno de los atractivos siempre ha sido Pastoruri, el nevado de Pastoruri. ¿Por qué? Porque eso está en Pariacoto, no, Pariacoto, sí, Pariacoto, en Porcatac, que es parte, hay un desvío. Entonces, cuando uno se iba de paseo, o en promoción, o lo que sea, ya uno de los circuitos, vamos a Pastoruri. La carretera principal de Callejón de Guayla hay un desvío, más al norte, cerca de Cata, y, y se va hacia la cordillera, ¿no? Entonces llegaban los ómnibus hasta cierto sector y de ahí había un montón de puestos de gente que vendía mate de coca, comida y todo lo demás, y artesanía, ¿no? Entonces la gente llegaba y todos los turistas, y de ahí había que caminar. La gente con el soroche, todo, algunos no tanto, otros más, caminaban tranquilamente, es decir, como caminar unas 5 cuadras, póngale unas 5 cuadras. Tienes que caminar 5 cuadras, y ¿a dónde llegabas? Llegabas al hielo. O sea, era la chance de pocos que lo tienen de decir, he llegado a un nevado, he agarrado hielo, qué bonito, se desplazaban y todo. Así era. Entonces ese era el atractivo, ¿no? De tener tan cercanamente acceso a un nevado, al hielo que uno ve en las películas, en los videos, pero aquí también se podía, ¿no? Cerca. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Yo estoy hablando, pues, 80, 1980, 1970, hasta 1990, hasta los 90. Pero a partir del 2000, cuando ya hubo un calentamiento más fuerte,
Uno caminaba las 5 cuadras y no había hielo. Ahora está desplazado más de 2 kilómetros. Imagínense. O sea, ha retrocedido el glaciar porque se ha deshielado y para llegar al glaciar tienes que, ya el tramo es mucho más largo. Todo el negocio que había, todo eso ya murió, digamos, ¿no? En ese sector. Tú llegas ahí, no vas a llegar, a no ser que te quieras caminar los 2, 3 kilómetros que hay de distancia para agarrar hielo. Ahí nomás se nota claramente la influencia del calentamiento global respecto a los glaciares, ¿no? Que es algo que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y la preocupación de eso. Bueno, manejo de cuencas, es la manera de administrar cuenca para un buen uso. Ya entienden lo que es una cuenca, ¿no? Un área que limita, ¿no? Limitado por, ¿cómo era? La línea divisoria de aguas, y tengo ahí una unidad hidrográfica grande, ¿no? Pero eso hay que administrarlo bien para poder utilizar bien esas aguas, porque no podemos dejarlo discurrir. Si estamos hablando que el agua continental es relativamente, es escasa, dejarlo que se vaya solito, sería bueno aprovechar para que sirva para regar, para mis cultivos de consumo, o también parte de esas aguas riegue sectores donde no hay y podamos aprovechar esos espacios. Pero tampoco puedo sobrepasarme, porque puedo afectar, ¿no? Que realmente el sistema, como lo llaman el ecosistema, toda esta parte de la cuenca está en equilibrio y la idea es mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, habla de administrar un territorio que fomenta la integración social. ¿Qué quiere decir? El hombre presente ahí, los pueblos y todo, ¿no? Que tengan una preparación o estén avisados y advertidos de los procedimientos para hacer acciones que no afecte a la cuenca, que después nos podamos lamentar y decir, uy, ¿no? Y hay zonas que han desaparecido y cosas así, ¿no? Por ejemplo, ahí nos ponen, bueno, planificar el desarrollo de una cuenca, tomar medidas para conservar o restituir la cobertura vegetal. Claro, si yo saco plantas, todo hay que restituirlas, evitar la contaminación de las aguas, de todas maneras. ¿Cuál es el objetivo? El uso racional y sostenible de los recursos naturales del suelo, bosque y agua, que todo se mantenga, que esté en equilibrio. Ahí en el cuadro, en la imagen, que también la tienen en la separata, por ejemplo, nos ponen manejo de pasturas altoandinas. O sea, en las partes altas donde nace el río, que son la puna ahí donde nace, ahí realmente no se siembra para comer. No, ahí no crece cualquier planta. Ahí a lo mucho hay ichu y todo eso, pero también puede crecer quinoa, papa también, pero la papa ellos lo consumen helada, o sea, la congelan, es lo que llaman el chuño. Y la carne que consume es carne seca, porque realmente ahí no se puede sembrar hortalizas, menos los frutales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no dice controlar el sobrepastoreo. La gente ahí sí crían ganado, pero no, ahí no puedes criar vacas, porque no aguanta esas condiciones. Puedes criar ovejas y camellos, ¿no? Entonces, pero estos se alimentan de estos pastos naturales. Está bien que coman eso, pero también hay que planificar esa alimentación, dónde comer, cuándo comer, dejarlo descansar para que siga creciendo, vamos al otro lado, pero no que coma y no siembro nada y al final se secó todo y ya no hay más pasto y al final mis animales se mueren. Entonces hay todo un proceso a seguir, ¿no? Mantener vegetación en las riberas de los ríos, claro, porque la vegetación evita sus raíces, se mete entre los suelos y lo compacta, o sea, le da un soporte a la erosión del agua del río. Porque si no hay vegetación, todo, entonces el suelo está expuesto fácilmente a la acción directa del agua del río por acción hidráulica, a la erosión, y va a haber un desgaste de la ribera y se va erosionando y empiezan los problemas. Entonces, eh, hay muchas situaciones de manejo,
con respecto a qué es más recomendable utilizar, ¿no? Y por lo tanto se ve el asunto, pues, de la gestión de riesgos. O sea, riesgo de que suceda algún fenómeno y pueda afectar. Un momentito, si me hablan de riesgos que un terremoto, pues yo no puedo predecir un terremoto, no. Riesgos relacionados a geodinámica externa. ¿M? O sea, tomar ciertas prevenciones. Y ahorita, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a eso. Sabemos de eso. ¿Por qué? Miren, ya se está acabando el año y entramos ¿a dónde? Entramos a verano. Y siempre que estamos en verano, ¿qué sucede? Escuchamos noticias que ha habido deslizamiento, que ha habido huaico, inundaciones y todo eso. Ah, son fenómenos de geodinámica externa que afectan. Y mayormente se dan donde están los ríos, las cuencas y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es un riesgo? Probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el medio natural y humano, ¿no? O sea, que afecta al entorno y también a la persona, siempre y cuando la zona esté vulnerable. Mientras más vulnerable esté, mayor es el riesgo. Mientras menos vulnerable, menos es el riesgo. Entonces hay que prevenir, hay que tratar de que, porque el fenómeno se va a dar, porque es natural. No es que no exista el fenómeno, vamos a tratar de que no exista, no, se va a dar, es parte del proceso evolutivo y de vida de la Tierra. Lo que debemos hacer es que ese fenómeno o esos fenómenos nos afectan, sí, ya. Algunos no, está bien, pero los que nos afectan, ¿qué hacemos? Hay que tratar de minimizarlos o mitigar, como dice ahí. Entonces, siempre hay problemas por Chosica, quebrada del Pedregal, y ante Chosica, Guaycoloro, que es una quebrada, en su momento han sido bien activos, ríos, que son secos, ahí no corre agua, pero justo para esta temporada, enero, febrero, se activa, porque en la parte alta hay harta lluvia y todo el material suelto que hay ahí, como no hay vegetación en los cerros superiores, todo se viene abajo y se forma un tremendo guay. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Uno, hacer limpieza de todo lo que se vino, sacarlo porque si lo dejo ahí, va a ser peor. Lo otro, no voy a construir pues en esas quebradas. Y ese es uno de los grandes problemas. La gente vive en esa zona y no, pues, no toma esas precauciones. Pues, no voy a construir a lo largo de esa quebrada. No, pero si acá nunca ha pasado nada, hace muchos años no pasó nada. Está bien, pero va a suceder porque las condiciones están bien dadas. Entonces, hay que tomar las precauciones debidas, pues, ¿no? Bueno, acá están poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, la forestación ayuda. Sembrar. ¿Por qué? Porque las raíces ajustan el terreno. Pero hay un problema, que en los cerros de la costa no hay mucho suelo. Para que exista, porque las raíces se tienen que meter en suelo, no en roca. En la roca no se puede meter. Entonces tiene que haber suelo. Y para que haya suelo, esas rocas han tenido que haber sufrido bastante meteorización y erosión. Y aparte estar enriquecido con ciertos elementos favorables. Entonces hay que acondicionar y sembrar. Hacer terrazas o andenería. Por ejemplo, nuestros antiguos incas, ellos dominaron terrenos muy, muy agrestes, de pendiente muy fuerte, utilizando los andenes. Los andenes no es que ellos aprovecharon la ladera para sembrar, sí, la aprovecharon, pero también utilizaron la andenería para evitar de que se venga abajo todo ese material. Digamos que hasta cierto punto ese fue el fin o el objetivo principal. Y de paso, aprovechemos esos espacios para sembrar nuestro choclo, papa, habas y todo. Entonces, un gran sistema que se utiliza, que son tiene un nombre, gaviones, en ingeniería se llama gaviones, que sirve para estabilizar la pendiente del terreno, donde hay suelos, claro. Entonces, son situaciones que hay que tener en cuenta. Ahora,
Lo que hay que tener presente, como estos son fenómenos constantes, porque son periódicos, realmente, a diferencia de de los de geodinámica interna, un terremoto o la erupción de un volcán, eso se da, no avisa y se da cada cierto tiempo, ¿no? En cambio, esto de geodinámica externa son periódicos, porque como ya les decía, ahorita en verano, o ya en la parte alta de la sierra ya está empezando a llover. En verano ya en la sierra está lloviendo fuerte. Y todas esas aguas discurren por los ríos, por las laderas de los cerros y provoca los huaicos, los deslizamientos, los derrumbes, inundación, erosión de ribera. Esos fenómenos constantemente los escuchamos todos los años, a comienzo de año. Siempre es así. A veces más intensos, otros menos intensos, pero siempre hay. Son periódicos, ¿no? Entonces, esto hay que saberlo manejar. Son las condiciones de nuestra cordillera. Y nosotros estamos aquí y no es que no va a suceder, siempre se va a dar, con mayor o menor intensidad, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar precauciones, estudiar estos fenómenos, ver las zonas más favorables o qué acciones tomar, obras, construcción de obras y todo lo demás, ¿no? Entonces existe lo que se llama la gestión de riesgo de desastre, el GRDA, ¿no? Inclusive en la universidad en San Marcos ya está en creación la especialización en gestión de riesgo de desastre, o realmente no hay especialistas directos en esto, ¿no? Sí los hay, mayormente son geólogos, geógrafos, ¿no? Pero ya se van a haber especialistas netamente en esto de gestión de riesgo de desastre en la universidad. ¿Ya? Bueno, voy a darle las claves, para que nos alcance el tiempo de ver algo de cívica. Algo no, sino tenemos que ver cívica. A ver, acá está. Ahí tiene la clave de los ejercicios que tienen en su separado, ¿ya? Para poder pasar a... Ya. Bueno, vamos con cívica. Ah, creo que este es, ¿sí? Semana 6, ¿no? Sí, esto es convivencia. A ver, y todo voy a cerrar, pero no, ya, ahí está. Voy a tener listo el otro. Un rato, por favor. Ya. A ver, vamos a ver, sencillamente de una manera general, ¿de qué se trata? Discriminación, corrupción, delincuencia. La convivencia democrática sustentada en una cultura de paz. ¿En qué consiste el convivir, el coexistir, ¿no? O sea, no todos, no todos pensamos de la misma manera, en gustos, en pensar, ¿no? O sea, podemos tener, no coincidir,
pero eso no implica de que no podamos coexistir, o sea, de que podamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, claro, una manera virtual, pero digamos, si estamos en clase, todos estamos en un salón, cada uno de ustedes es único, tiene su manera de pensar, su manera de analizar y todo, pero están coexistiendo porque tienen un fin común, es el de prepararse para postular, digamos. No, que él piensa de diferente manera, no voy a que no esté, no. Pero todos estamos coexistiendo, conviviendo, ¿no? No porque él es de otra raza o es de otra religión, no, no. So- Estamos por un fin común y no hay problema. ¿Ya? De eso se trata, que todo se maneje bien, todo en paz, coexistir, convivir, ¿ya? En armonía. Entonces, con cada uno tiene sus derechos. O sea, siempre por ahí se dice, los derechos de uno termina donde empiezan los derechos de la otra persona. Cada uno tiene sus derechos y ahí no podemos yo decir, no, yo estoy por encima de tal o cual persona. Entonces hay normas, hay pautas que regulan la vida de la persona, es lo que nos dice, ¿no? Hay leyes, ¿no? Que hay que seguir para poder. Dentro de esto hay acuerdos y valores que a tener presente, ¿no? Morales, sociales y jurídicas. Ya jurídicas donde va de por medio de la ley, ¿no? Cultura de paz, según la ONU, conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilo de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamiento y estilo de vida. ¿Sí? Y está vinculada a promover los derechos humanos y la democracia. Una tenga libremente pueda expresarse y pueda vivir tranquilo. ¿Qué más? Promocionar el desarrollo económico de cualquier grupo, ya sea país y todo, su desarrollo económico, porque la economía es la base, ¿no? Que no exista discriminación de ningún tipo, o sea, eliminar la discriminación de ningún tipo. Eh, un ideal de cultura de paz siempre va a ser que no haya desigualdad y no haya pobreza. Que suena utopía, ¿no? Es algo difícil, pero eso es algo a lo que hay que apuntar, ¿no? De que, de que no exista pobres en el mundo, eso, mm, en fin, pero es un ideal, ¿no? Y lo otro, resolver las controversias. Cuando hay una controversia, no hay no se ponen de acuerdo, hay una situación así, entonces ya eso un poco que incomoda y afecta a esta convivencia, ¿no? Entonces, solucionar esas controversias dialogando. Y es ahí donde vamos a ir viendo lo siguiente. Principales problemas de la convivencia del Perú. Discriminación, sí, corrupción y delincuencia. Miren ustedes ahí esa foto de corrupción. Bueno, ya hay dos que han fallecido y eran cuatro que estaban en la cárcel, ahora son tres, pero ahora hay un cuarto más, ¿no? Desde ayer, Vizcarra. No, pero ahí falta otro también que estaría, 15 días, Castillo también, ahora lo dictan la sentencia. ¿Se dan cuenta? La situación compleja, esto a nivel político de nuestro país, la corrupción siempre ha coexistido con nosotros todo el tiempo. Siempre ha habido corrupción. Claro, siempre ha existido y ya bueno, ya hay que dejarlo. No, pero siempre ha sido. Y eso está mal, ¿no? No es fácil salir de esto. La corrupción siempre ha existido. Y ahora es mucho más notorio porque es muy descarado inclusive, ¿no? Imagínense ustedes en un lapso corto de tiempo, ustedes cuántos presidentes han tenido.
¿no? Que uno normalmente esos 6 o 7 presidentes que han habido, uno lo tenía en un lapso de 30, 40 años. En un lapso corto de 6, 7, 8 años, ¿cuántos presidentes? Y la mayoría ahí están adentro, en la cárcel, por la corrupción, ¿no? Es algo bastante fuerte. La discriminación siempre ha habido en todos lugares, ¿no? En nuestro país también no se libra de eso, tanto por raza, ¿no? ¿No? Por raza, por religión, ahora también por cuestión de inclinación sexual y también por sexo, ¿no? O sea, discriminación por ser mujer o, ¿no? O pensar o tener ciertas inclinaciones. Siempre ha existido y se está tratando de que esto vaya bajando. Y la delincuencia, pues ya eso sí, efectivamente es algo muy fuerte, ¿no? Ya vivimos en una situación de asalto de mata, como se dice. Uno sale de casa y no sabe si va a regresar. Esto me hace recordar en la época del terrorismo, que uno salía y no sabía si iba a regresar, porque no sabía si donde estás justo pasando por ahí reventó un coche bomba y eras parte de los, de las víctimas. Ahora uno sale y con el temor de que justo estás caminando donde sea y te pueden estar asaltando en una moto, ¿no? Y cosas así. Y ahora extorsionando, inclusive, todo lo que, o estás viajando tranquilamente en tu carro, en la combi o en el ómnibus, y termina con una balacera o algo así. Es algo muy fuerte, ¿no? Esperemos que todo eso pase. Vamos con alguno de, bueno, ¿tipo? Ya, ratito, quiero ver acá. Ah, ya, ya. Vamos con lo que es la discriminación. Se sobreentiende trato diferenciado desigual, ¿no? Sin justificación, claro, sobre una persona o grupo. O sea, un trato diferente porque lo quiero asumir así, pero no hay ninguna justificación para eso porque no hay nada que lo sustenta. Estoy discriminado. 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. A ver, ¿cuáles son las condiciones para que sea un acto discriminatorio según la Defensoría del Pueblo? Un trato diferenciado e injustificado. O sea, te trato a ti de diferente manera que la otra persona sin ninguna justificación, porque lo quiero hacer así. Y que este trato diferenciado se base en un motivo prohibido. O sea, se presenta en una plaza, un trabajo, se presenta un hombre, una mujer, yo prefiero no, pero ¿por qué? ¿Hay alguna norma que diga que tiene que ser un hombre y no una mujer? ¿No? Un motivo prohibido. Que se produzca la anulación o menoscabo en el reconocimiento o goce de un derecho. O sea, quitarle el derecho a una persona, ¿no? Derecho a pensar, a votar, ¿no? Entonces, si está sucediendo eso, me están discriminando. El problema de que esto acabe es que a veces muchas personas que han sufrido esta situación de discriminación no han denunciado, no lo han denunciado, no, ¿no? Lo han dejado pasar, digamos, ¿no? Por diversos motivos, como dicen, ¿no? O sea, por vergüenza, o le parece que, esto es normal, acá es así, ya déjalo, ¿no? O desconoce que hay procedimientos para hacer la denuncia y que esto no tratar por lo menos de que esto se minimice y no vuelva a suceder, ¿no? Tipos principales de discriminación social: trato despectivo a una persona o grupo social distinto; étnico, de valorización de la cultura de un grupo social determinado, ¿no?
Ah, tú eres serrano, ¿no? Porque la gente le gusta serranear bastante. ¿Ya? Entonces, no, porque eres de la sierra. Sí, yo vengo de la sierra, sí, serrano, porque soy de la sierra, pero no de esa manera discriminatoria, ¿no? Y hay que tener presente eso. Laboral, porque el ejemplo que puse, ¿no? No, este trabajo es para hombres y no para mujeres. La cosa es que si ambos responden, si al final la capacidad de, ya sea hombre o mujer, lo que se requiere es de que, o sea, su capacidad de realizar el trabajo o el encargo que se le vaya a dar. No hay problema que sea hombre, mujer, negro, blanco, chino, ¿no? Gordo, flaco, pero la cuestión que haga el encargo como corresponde. ¿Ya? Religioso, bueno, somos libres de creer o no creer, y si creo, creer en la religión en la cual yo me siento identificado. Y eso no tiene que ser punto de discriminación. Ideológico, ya hay una cuestión política, ¿no? Yo soy comunista, yo soy demócrata, yo soy anarquista, es tu ideología, lo abrazas, crees en ella, está bien, no te voy a discriminar por eso. Nacionalidad, bueno, ya la cosa se está poniendo media especial también acá, ¿no? Al comienzo, bienvenidos, y ahora más bien parece que estamos con el asunto, ¿para qué lo dejamos entrar? ¿No? Pero no todos son iguales, ¿no? Peruanos, peruanos buenos, peruanos malos. Argentinos buenos, argentinos malos. Venezolanos buenos, venezolanos malos, ¿no? Es así, en todo grupo hay. Por discapacidad, ¿no? Por, por discapacidad. Siempre y cuando la persona, pues, o sea, yo no lo puedo discriminar, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar porque estás en silla de ruedas, no puedes hacer ese trabajo, pero si el trabajo es de oficina y puedo desarrollarlo y tengo la capacidad de poder desarrollarlo a pesar de mi discapacidad fisiológica, no hay problema, ¿ya? El otro por orientación sexual. Este asunto de identidad de género, que ahora está protegida por la ley, ¿no? Bueno, eso ya hay normas que evitan que prohíbe este tipo de discriminación, ¿no? Es algo delicado, pero está presente. Vamos con la corrupción. El mal uso del poder público o el incumplimiento de los principios del buen gobierno, ¿ya? O sea, yo tengo un poder que me lo ha dado, lo he ganado en las elecciones y todo, ya siendo regidor, congresista, ministro, ya bueno, ministro me han nombrado, presidente, y eso lo estamos viendo. El ejemplo más claro lo tenemos en estos días, ¿no? Es cuando estas autoridades obtienen ventaja o beneficios indebidos, ¿no? En perjuicio del bienestar general, claro, en perjuicio de la nación, ¿ya? Y de hecho los factores es codicia, ambición, valores, falta de valores, y, ¿no? Autoestima, transparencia, impunidad. De hecho, ¿no? Lo hace por codicia, por dinero. Ahora, eh, ¿afecta al gobierno? Claro. Ya la gente no confía, no, estos son corruptos. ¿No? ¿Afecta a nuestros derechos? Claro. Ahí tenemos un cuadro del ranking de la corrupción en América Latina. Como siempre, Perú es bueno en todo eso. Bueno, este es en el año 2021. No creo que haya bajado demasiado. Vean ustedes en el ranking, adelante estaba Perú. Y el más bajo, Uruguay, ¿no? Ahí está. Uno de los países más corruptos a nivel mundial, a la par de algunos países africanos. Tipos de corrupción. Ahí está. Porque a veces cuando uno escucha la noticia, habla de cohecho, pasivo, activo, entonces ahí está. Cohecho o soborno. ¿Ya? Si me dicen cohecho, sinónimo, soborno.
Pasivo es cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario o servidor público que acepta o recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega de o promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano. Activo es el que incurre en el delito de cohecho activo, aquel que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor donativo, promesa o ventaja o beneficio, ¿no? O sea, cuando el activo es el que, digamos, oye, ¿sabes qué? Quiero, usted que trabaja acá, quiero que me haga, este trámite dura 2 meses, yo quiero que salga la otra semana. ¿Cómo es? Entonces el funcionario que está ahí en ese momento yo ya estoy activamente, soy un activo, porque estoy proponiendo, soy el que estoy ofreciendo, ¿no? Estoy ofreciendo, hazme este servicio y te voy a pagar, ¿no? Una cantidad, ¿ya? Ahora, y si el funcionario acepta, ahí él es el pasivo, porque está aceptando. O en todo caso, también se le considera cuando el funcionario dice, propone de otra manera, ¿no? O sea, yo, ¿sabes qué? Necesito estos papeles, 2 meses, ese es el procedimiento. Pero lo quiero, pero ahí nomás, ¿no? Entonces, 2 meses, me quedo así, ¿qué hago? Y ahí el funcionario, pero si quieres, por ahí se puede acelerar, ¿no? Pero ya tú dirás, ¿no? O te va a costar tanto. Ahí el funcionario está proponiendo, ¿no? Ahí él actúa, igual sigue actuando como pasivo, a pesar de haber propuesto. Pero el que paga es el activo, ¿ya? Cohecho, igual, soborno. Peculado, cuando funcionario, servicio o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que le hayan confiado por razón de su encargo. O sea, por decirlo, ¿no? Yo soy un funcionario del municipio y trabajo en obras, soy el director de obras, ya, del municipio X. Entonces, tenemos camionetas, porque hay que movilizar al funcionario para que vaya a ver las obras. Ya listo, esta camioneta me la han asignado, entonces voy a ver las obras del municipio y todo. Pero, digamos, de paso, quiero aprovechar la camioneta que le tengo ahí, tengo mi chofer y todo. Vamos a recoger a mi hijo de colegio, vamos a llevarlo. Necesito, el fin de semana tengo una actividad de mi familia y quiero llevar unas cosas, así que voy a utilizar la camioneta. Ahí realizando peculado, porque estoy utilizando un bien a mi favor para uso propio, no porque no está destinado para eso, está destinado para cuestiones del municipio, ¿ya? Es eso. Ahí está, captura de Arequipa al chofer de la gobernadora de Moquegua por uso de vehículos para fines personales. ¿Eh? Ahí está el ejemplo. Colusión. Asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando al Estado y el organismo del Estado, ¿no? A través de concursos amañados o sin realizar estas adjudicaciones directas. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a Ollanta por colusión, pues, ¿no? Lo metieron. ¿Qué es lo que se hace? Ya, digamos, yo soy un funcionario de una alcaldía. Vamos a construir un puente en tal sector. Entonces, lo que se tiene que hacer es, para construir ese puente, el municipio no lo va a construir, porque no es una constructora. Necesito contratar una empresa que pueda hacer la construcción. Entonces, yo no puedo agarrar y decir de frente, llamar, a ver, voy a llamar a tal empresa y que ellos lo hagan. No, porque todo tiene que ser transparente. ¿Qué hago? Hago una una propuesta pública, o sea, lo hago público. El municipio X va a hacer un puente en tal lugar y requerimos los servicios de una empresa que haga esto, ¿no?
este puente y presentarse, ¿no? Digamos, se presentan las empresas, a ver, ¿cuánto es el presupuesto? Ya, todo esto se va a hacer en un año, o va a costar 3 millones de soles, por decirlo, ¿no? Otra empresa 3.500 y así, ¿no? Cada uno lo presenta y ya se revisa y uno ve cuál es el más, no siempre el más barato, sino el que presente una buena propuesta, que más técnica y todo, y tenga un presupuesto razonable, y, ya, esta es la empresa ganadora, revisado por especialistas y todo, y uno mismo, ¿no? Es un procedimiento normal, pero a veces, y ahí viene el asunto, dice, hay un puente que se va a hacer y por ahí las empresas, oye, usted es el encargado, el que va a presidir la comisión, miren, ¿sabes qué? Si favorece a mi empresa, del porcentaje, del monto, yo le voy a dar un porcentaje a usted. Así que te dirá, ahí ya estamos en arreglo. Lo favorecimos y ya me cae, no, pero ¿sabes qué? Pero también tengo que darle al otro, ya, acá está el monto y lo reparte. O a veces hacen así también, coludidos, por eso colusión. Son tres empresas, mire, amigos, son tres empresas. Usted, cada uno, se va a presentar su propuesta, pero el que va a ganar es la empresa A, B y C, va a ganar B. Tenemos otra obra de un reservorio, se van a presentar los tres mismos, pero esta vez va a ganar A. Y después tenemos otra empresa un policlínico, que va a presentar A, B y C, pero esta vez va a ganar C. O sea, cada uno va a salir ganador. Pero tienen que presentarse tres para que vean de que sí, así ha habido un concurso público, pero ya todo está coludido para que cómo se maneje. Y todo eso hay todo un arreglo y yo cobro por eso. Así es. Bueno, en Perú pasa todas esas cosas, ¿no? Oye, ahí está el trabajo, ya, ¿cómo es? ¿Cuánto hay para mí? No, no te lo doy, ¿no? Así es. Tráfico de influencias. Aquel que tiene influencia recibe, hace dar o promete para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario. Un ejemplo fue hace un año, 2 años, ¿no? de este presentador de televisión que le decían Chibolín. Él se fue por tráfico de influencia, ¿no? Porque él agarró y a muchos hizo arreglo porque conocía personas y cobraba y todo lo demás. Se fue por eso. ¿Mm? Entonces, yo conozco al procurador y vamos, pero el procurador también requiere y tú me das y, ¿no? Entonces ahí empieza todo el problema con lo que es el tráfico influencia. Malversación de fondos. Funcionario servidor incurre en este delito cuando da el dinero o bienes que administra una aplicación diferente a la que estuvo destinado. ¿Qué quiere decir? Que había un dinero destinado, digamos, para construir un puente, ya el puente, pero se utilizó, ¿no? En otra cosa. No se utilizó para el puente, se utilizó para comprarle autos a los funcionarios, por decirlo. Ya ha pasado. O sea, los fondos destinados para un fin específico han sido utilizados para otra cosa que ni siquiera beneficia, digamos, tenga el mismo peso de beneficio que el puente, por decirlo así, ¿no? Cobro indebido. Cuando un funcionario que tiene su cargo exige o hace pagar o entregar contribuciones o sueldos o remuneraciones no debidos en cantidad que sea la tarifa legal. Esto lo hemos escuchado cada rato en el Congreso. La mocha sueldos. Había una que la sacaron por mocha sueldos. ¿Sabes qué? El Congreso me ha dado la facultad de tener 3 asesores. Ya. ¿Quieres ser mi asesor? Sí. El sueldo, y ganan sus buenos sueldos, ¿no? El sueldo va a ser 8.000 soles. Pero ¿sabes qué? Mensualmente me tienes que dar 1.000 soles. Me depositas.
al otro asesor también, 3 asesores, o sea, mensualmente recibía 3.000 soles, 1.000 soles de cada asesor, ¿no? No, que cómo te voy, bueno, déjalo ahí, busco a otro, y así. Y eso no solo pasa a nivel de Congreso, pasa en todos lados. No digamos lo he vivido, pero he visto y con colegas que han pasado por esa situación. Se presentó la plaza y el funcionario, mira, ¿sabes qué? Hay esta plaza, este trabajo, tu sueldo va a ser, o sea, cuando te llegue tu depósito y te va a llegar tu boleta de pago, tú vas a recibir 9.000 soles mensual. Pero a mí, de esos 9.000, tú me vas a dar 1.000 soles todos los meses que recibas. O sea, tú realmente vas a recibir 8.000, pero 1.000 porque yo te estoy consiguiendo la chamba. Habla. Así es. Es algo suena tan cotidiano y común que parece que, bueno, es así, ¿no? Pero no debe ser así. Y bueno, lo otro, pues la delincuencia, ya es una acción directa de quitarte, robarte y afectarte, ¿no? Y ahora esto está pues con fuerza, ¿no? Con las motos, las pandillas te agarran, te cogotean, ¿no? Y los factores, bueno, pues gente, bueno, necesidades, desempleo, gente de formación moral muy baja, mayormente gente que tiene, que, como ahí menciona, ¿no? Disfunción familiar, de familias que ya tienen problemas, ¿no? Pero también pues hay gente que a pesar de vivir en una familia complicada y todo eso, hace el esfuerzo y por lo menos pues, aunque sea vendiendo caramelitos, pero se recursea de esa manera, pero no llegando a eso. Eso ya es porque hay ya ausencia de valores y les interesa. Y ahora digamos, con el acceso que tienen fácilmente a tener un arma, ya de frente te meten balas, pues, ¿no? Ya hemos visto ya como los sicarios y todo, hasta niños, ¿no? De frente, por un mísero dinero, y mata a una persona, ¿no? Y no, como que no les duele, ¿no? Es algo muy fuerte en nuestro país últimamente, ¿no? Y tipos de delito contra la vida y el cuerpo y la salud. Tenemos contra homicidio, asesinato, aborto, lesiones, posesión a peligro, contra la libertad, violación de la libertad. O sea, eh, violación del domicilio, el caso de los proxenetas contra la libertad que las tiene esclavizadas, ¿no? A las mujeres, ¿no? A cambio del dinero que tienen que darles por el servicio que tienen que dar. Las trata de personas es parte de eso, ¿no? Ahí es contra la dignidad humana, la explotación. Derechos intelectuales es cuando, por ejemplo, la piratería, pues, ¿no? La piratería. Antes hablaba, era la piratería de la música y todo, de los libros, ¿no? Los libros fotocopiados que te venden igualito, pero también de la ropa, ¿no? Todo el mundo con su polo Calvin Klein de gamarra. No, con eso no estoy desmereciendo a quien lo pueda tener así, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué sucede? Esa es piratería, porque el original, claro, de hecho va a pagar un polo de gamarra que me puede costar 30 soles y un polo original que me puede costar $100 por el otro, ¿no? Entonces hay situaciones, es un poco complejo, pero sí se incurre en eso, pues, se incurre, ¿no? ¿No? Es contra los derechos intelectuales. Después contra los delitos tributarios, el contrabando, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo te consigo esa misma laptop, pero a mitad de precio. ¿Pero cómo así? No pago impuestos, venido de la frontera, contrabando. No ha pagado pues tributos, impuestos. Contra la tranquilidad pública, terrorismo, contra la paz,
contra el patrimonio, robo, me roban, me estafan, se apropian de algo que es mío de una manera ilícita, ¿ya? Ambiental, contaminar, afectar el ambiente, seguridad vial, ya sabemos, están manejando en estado alcohólico, no respetan las señales. Bueno, acá en Perú en Lima, ni hablar, siempre se menciona que tenemos un tráfico terrible. Realmente no se respeta, lo- ¿no? O sea, no se respeta las normas de tránsito, ¿no? Estás en luz roja, el carro está en luz roja, igual pasa. Uno tiene que mirar para todos lados para ver si no por ahí se mete uno. Y es así. Contra la familia, matrimonios ilegales, contra la patria potestad, omisión de asistencia familiar, los asuntos cuando son padres separados, que no está pasando la pensión y cosas así. Y contra la humanidad, que es algo bastante fuerte, ¿no? Genocidio, desaparición, tortura, ya es delitos muy fuertes. Falsificación de documentos contra la fe pública. O sea, te estoy presentando un documento, te estoy engañando, ¿no? Digo, yo soy tal persona, pero no lo soy. O yo soy ingeniero, pero no soy ingeniero, contra la fe. Contra el honor, cuando hay difamación, calumnia. Contra el patrimonio, cuando se está vendiendo, ofertando objetos, bienes culturales de nuestro país. ¿No? Contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Rebelión, sedición, terrorismo. ¿Ya? Contra el Estado y la defensa nacional. Contra la seguridad nacional, traición a la patria, delitos contra los símbolos y valores de la patria, ¿no? Ha pasado cuando han pintarrajeado ahí los muros del Joricancha en Cusco. Es un delito de estas características. ¿Ya? Listo, chicos, ahí tienen la clave de los ejercicios de cívica. ¿Una consulta? Profesor, disculpe, ¿podría dar un ejemplo sobre la diferencia de peculado y colusión, por favor? Ya. No, el peculado es cuando tú te apropias de algo eh, que no te corresponde. O sea, esto específicamente hablando de funcionarios. O sea, cuando uno es funcionario público, uno está trabajando para el Estado. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me asignan, por ejemplo, voy a trabajar en un municipio, siempre pongo el ejemplo del municipio, me van a dar una oficina, me van a dar una laptop, ¿ya? Pero todo pertenece al municipio. Entonces, otro ejemplo sería, yo agarro, ya me dio la laptop y estoy trabajando ahí en mi oficina, ya, de lunes a viernes. Sábado y domingo ya me voy a mi casa. Yo me llevo la laptop porque lo necesito para hacer otras cosas que no es del municipio, o para que mi hijo haga sus trabajos, porque no tengo para comprar el laptop, digamos, ¿no? Estoy dándole un uso que no corresponde, un uso particular. Puse el ejemplo de la camioneta. Me dieron una camioneta para ver las obras, todo, pero ya, fin de semana no trabajo. Ya, ¿sabes qué? Con la camioneta nos vamos de paseo a Chosica. Llevo a toda mi familia y todo. ¿Estoy dando el uso que corresponde? No. Ahí estoy haciendo peculado. Y la colusión es cuando yo agarro y con terceros, soy funcionario, ¿ah? Y yo tengo la capacidad, digamos, ¿sabes qué? Oye, me han encargado, yo soy el tesorero, pero veo los aspectos relacionados a las obras. Oye, ¿sabes qué? Preséntate a esto. Como yo estoy metido ahí, yo le voy a dar el visto bueno y te van a dar el trabajo a tu empresa para que lo hagas. Pero tú ya sabes, me tienes que dar una parte. Y el de la empresa, ya está bien, no hay problema. Yo quiero ese trabajo, esa chamba, ese proyecto, esa obra, yo lo hago, voy a pedir tanto y de ahí te voy a dar un porcentaje y eso va a ser para ti. Ahí estoy coludido, colusión, pues ya lo he conversado con la otra parte y como yo soy el funcionario,
que tengo la posibilidad de dar el visto bueno o influir en que vaya a favor, eh, llegamos a ese arreglo. ¿Está la idea? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Listo, chicos. Profesor, disculpe, Dime. ¿qué significa incuria? Es cuando es una manera de, digamos, mentir, pero de una manera fuerte, ¿ya? Como que digo, ¿sabes qué? Tú hiciste tal o cual cosa y no lo has hecho, ¿no? Entonces estoy afectando tu honor, digamos. Gracias, profesor. Ya, ya, chicos. Ratito. Ya. Nos estamos viendo la próxima semana. Vamos coordinando. ¿Sí? ¿Listo? Gracias, profesor. Gracias, profesor. Ya, gracias, Gracias, chicos. profe. Cuídense. Suerte. Vamos al habla. Hasta luego.